Buen día. Hoy otro podcast de actualidad médica. Alrededor del 40% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico pueden desarrollar enfermedad renal, que es una de las principales causas de morbilidad en la enfermedad. Debido a su importancia, se actualizan las recomendaciones realizadas en el 2012. Los principios generales. Aunque ha mejorado el pronóstico en las últimas décadas, la nefritis lúpica continúa siendo un reto terapéutico y una causa de aumento de morbilidad. Se requiere un manejo multidisciplinario, luego de tener una confirmación histológica. Se requiere además procesos de decisiones que tengan en cuenta la opinión del paciente. Dentro de las recomendaciones generales encontramos: primero, candidatos a biopsia renal. Cualquier señal de compromiso renal, como hematuria glomerular, con o sin cilindros celulares, proteinuria mayor a 500 miligramos en 24 horas, o una relación proteína-creatinina mayor a 500 miligramos por gramo, o disminución sin explicación de la depuración de creatinina, obliga a tomar una biopsia renal. Segundo, todos los pacientes con lupus eritematoso sistémico, y sobre todo aquellos con sospechas de compromiso renal, deben tener evaluación para anticuerpos antifosfolípidos. Además, se debe conocer los niveles de anti-DNA y complemento. Tercero, el gold estándar para la evaluación de la biopsia renal continúa siendo la clasificación del 2003 de la Sociedad Internacional de Nefrología y Patología Renal. Las lesiones de microangiopatía trombótica deben hacer sospechar un síndrome antifosfolípido, y las lesiones túbulo-intersticiales se asocian a un peor pronóstico. ¿Cuáles son las indicaciones de tratamiento inmunosupresor? Las recomendaciones actualizadas sugieren un tratamiento inmunosupresor en nefritis lúpica clase 3 o 4 activa, tenga o no tenga lesiones de cronicidad. Para la nefritis clase 5 pura, recomiendan inmunosupresión en aquellos casos con proteinuria nefrótica o en aquellos con proteinuria mayor a 1 gramo en 24 horas, a pesar de uso óptimo de bloqueadores del sistema renina, angiotensina, aldosterona por un periodo razonable, que ellos definen como al menos 3 meses. La nefritis clase 2, en principio, no requiere tratamiento, pero puede transformarse en formas más agresivas en biopsias repetidas. La presencia de proteinuria significativa debe llevar a revalorar la histología en búsqueda de lesiones proliferativas. Se establecen metas de tratamiento. Primero, la proteinuria a 12 meses es el mejor predictor para desenlaces renales a largo plazo. Por lo anterior, la meta de proteinuria a 12 meses debe ser menor a 500 a 700 miligramos en 24 horas, para considerarse respuesta clínica completa. Segundo, debe haber evidencia de mejoría de proteinuria al mes 3 de tratamiento y al menos una reducción del 50% a los 6 meses. Se define como respuesta clínica parcial. En aquellos con proteinurias en rango nefrótico al inicio, se puede extender en 6 a 12 meses el tiempo de las metas de tratamiento. Tercero, el tratamiento a considerar debe tener en cuenta las manifestaciones extrarrenales. ¿Cuál es el tratamiento inicial? Primero, en nefritis lúpica clase 3 o 4, la eficacia de micofenolato y ciclofosfamida parece ser similar. Recomiendan esquemas de dosis bajas de ciclofosfamida o micofenolato como primera opción en inducción de remisión. La dosis de micofenolato propuesta es 2 a 3 gramos al día de micofenolato mofetil o 1.4 a 2.16 gramos al día de ácido micofenólico. Se debe considerar esquema de dosis altas de ciclofosfamida en aquellos con factores de mal pronóstico clínico, como sedimento nefrítico con alteración de función renal o una depuración entre 25 a 80 mililitros minuto. Adicionalmente, manifestaciones de mal pronóstico histológicas, como semilunas o necrosis en más del 25% de los glomérulos. Segundo, los pulsos de esteroides deben tener una dosis acumulada entre 500 a 2.500 miligramos, para iniciar posteriormente con una dosis de 0.3 a 0.5 miligramos kilo día de prednisolona o equivalente. Y el objetivo de esteroides entre el mes 3 a 6 debe ser de 7.5 miligramos día, por lo menos. Tercero, el micofenolato en combinación con inhibidores de calcineurina, especialmente el tacrolimus, se puede considerar como una opción en casos con proteinuria en rango nefrótico. Cuarto, en nefritis clase 5 pura, se recomienda micofenolato mofetil como primera línea, en dosis similares a la clase 3 o clase 4. Otras alternativas podrían ser ciclofosfamida, inhibidores de calcineurina en monoterapia o combinados con micofenolato mofetil. Quinto, el rituximab se reserva para aquellos que no responden a estrategias de primera línea. Sexto, todos los pacientes deben recibir antimaláricos. Se debe realizar adicionalmente ajuste de dosis, una reducción de aproximadamente el 50% en aquellos con depuraciones menores a 30 mililitros por minuto. Las recomendaciones para mantenimiento son las siguientes:
Primero, para el mantenimiento de la respuesta a los medicamentos de elección son micofenolato o azatioprina. Si se utilizó micofenolato para la inducción, se prefiere micofenolato para el mantenimiento. Segundo, se debe mantener inmunosupresión por al menos 5 a 6 años después de haber obtenido una respuesta. La reducción de la inmunosupresión solo se debe contemplar si el paciente logró respuesta completa y está sin esteroides. En aquellos pacientes sin respuesta o refractarios, la cinética de la proteinuria permitirá considerar si es una falla al tratamiento o si se puede esperar un tiempo adicional antes de considerar cambio de la estrategia. Se recomienda cambiar a una de las opciones de primera línea que no ha sido utilizado, sea ciclofosfamida, micofenolato o combinación de micofenolato con inhibidor de calcineurina. El rituximab en monoterapia o como adición a micofenolato mofetil o ciclofosfamida. Se puede repetir a necesidad o según el comportamiento clínico del paciente. Análisis post-hoc de belimumab sugieren que la adición al tratamiento estándar puede disminuir el riesgo de brotes renales. Reportes preliminares de un estudio aleatorizado fase 3 de belimumab como adición a micofenolato en nefritis lúpica sugieren resultados positivos y están pendientes de ser publicados más adelante este año en alguna reunión científica. Se ha utilizado rituximab en combinación con belimumab en casos refractarios. Y en caso de que haya contraindicación para inmunosupresión, que son casos muy selectos, se podría considerar gammaglobulina humana intravenosa a dosis de 2 gramos por kilo. Anotan que el uso de plasmaféresis en nefritis lúpica es inusual. ¿Qué tratamientos adicionales se deben mantener? Bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, control de presión arterial con una meta de 130-80 milímetros de mercurio o menos, estrategias de renoprotección, vacunación al día, estatina según el perfil lipídico y el riesgo cardiovascular. Adicionalmente, prevención de trombosis con ácido salicílico en pacientes con perfil antifosfolípido positivo. Anotan que se puede considerar anticoagulación en aquellos con síndrome nefrótico y una albúmina menor de 2 miligramos por decilitro. Y por último, hacer prevención de osteoporosis. Desde el punto de vista de monitoreo, sugieren una evaluación periódica. La cinética de la proteinuria en los primeros 6 a 12 meses es más sensible que la hematuria para predecir pronóstico. Se prefiere orina de 24 horas para tomar decisiones terapéuticas por encima de la relación proteína-creatinina. La reaparición de la hematuria o los cilindros puede relacionarse con recaídas, pero no se debe modificar el tratamiento basado en esto. Los anticuerpos anti-C1q tienen la mayor correlación con nefritis lúpica activa. Se debe considerar repetir la biopsia renal en casos de no respuesta, para diferenciar actividad de daño irreversible o en casos de recaída. El manejo de la enfermedad renal crónica en nefritis lúpica consta de 2 recomendaciones importantes. La primera es que aunque el riesgo de enfermedad renal crónica terminal es baja, aún sigue siendo alrededor del 10% a los 15 años. Parece ser que el trasplante renal tiene mejor perfil de mortalidad y morbilidad que la hemodiálisis o la diálisis peritoneal, y se debe considerar trasplante renal por encima de las otras opciones, idealmente cuando la enfermedad lleve al menos 6 meses inactiva. La estrategia que mejor resultados presenta es trasplante antes de diálisis. Por último, se debe conocer el perfil antifosfolípido en preparación al trasplante. En nefropatía asociada a síndrome antifosfolípido se debe considerar antiagregación y anticoagulación en conjunto con antimaláricos. El embarazo no se debe considerar a no ser que haya una respuesta completa por lo menos por 6 meses. Se debe continuar medicamentos compatibles como antimaláricos, azatioprina, inhibidores de calcineurina y esteroides durante el embarazo y la lactancia. Se recomienda ácido salicílico para prevenir preeclampsia, un seguimiento mensual y en caso de recaídas poder considerar pulsos de metilprednisolona. ¿Qué comentarios tenemos de estas guías? Primero, aún no hay cambios importantes respecto con guías americanas o españolas que no son tan recientes ya. Se empiezan a mencionar las nuevas estrategias. Se incluye ya la estrategia multitarget, aunque con precaución, esperando resultados en población que no sea exclusivamente asiática y mayor experiencia. Además, se esperan los resultados positivos de ovinutuzumab, voclosporina y belimumab. Segundo, enfatizan el mejor pronóstico del trasplante renal al comparar con la diálisis. Adicionalmente, enfatizan la importancia de los antimaláricos. Aparece como recomendación la anticoagulación en rango nefrótico y albúmina disminuida. Parece que vuelven más sencillo el concepto previo de proteinurias asociados a medición de factores de coagulación, entre otros criterios. Por último, estamos mirando estrategias de tratamiento con ahorro de esteroides y estas hacen énfasis en esto. Los esperamos con información concisa y de utilidad en una próxima cápsula.